Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Letra Colorada, el programa orientado a motivar a los emprendedores, a los empresarios, a los profesionales, a que veamos las oportunidades que se presentan en el entorno nacional, en la letra chiquita de las leyes, de los contratos, a motivarnos a que salgamos adelante, aún en los tiempos de vicisitudes. Hoy día vamos a conversar con Joaquín Ceballos, coach máster de alto impacto y en realizaciones, justamente un gran motivador. Pasado la pausa de comerciales, vamos con Joaquín Ceballos. En Ecuador no existe mejor manera más rápida de estar informados. Las noticias nacionales e internacionales, todas en tiempo real. Hoy somos la fuerza digital más grande en comunicación e información del país. Nuestras 30 cuentas en redes sociales, Instagram, Facebook, X, TikTok, se suman al canal. Vito TV, pioneros en la televisión digital del país. Estamos cumpliendo 10 años premiados por YouTube, a lo cual se suman 7 páginas web, en una alianza tecnológica con Claro Ecuador, para hablar de negocios, tecnología, entretenimiento, deportes, noticias. Somos un canal con 16 horas de programación en vivo. Carlos Vera, Janet Nostroza, Radio Centro con Javier Benedetti, La Letra Colorada con María Sol y Juan José Pons, Fernando Aguayo en América, Alberto Rigail en CEO Talks, Dr. Juan Carlos Casinelli, Horizonte Productivo, Vito TV cumpliendo 10 años de ser la mayor fuerza de comunicación del Ecuador. Descarga nuestra app Vito TV para todos los sistemas, iOS y Android, porque en nuestra multiplataforma lo importante es siempre el instante. Buenas noches, Joaquín. Bienvenido al programa y muchas gracias por participar. Es un placer estar aquí, Juan José. Gracias a ti y a quienes nos ven. Conozco del gran trabajo que estás haciendo como coach, lo he visto, nos conocemos de años. ¿En qué consiste el trabajo de coach motivador de alto impacto y de responsabilidades? Bueno, primero, gracias. Hay un proceso en cada persona que hace que tú te transformes. Yo soy del sector empresarial, sigo siendo empresario en alguna etapa de mi vida, en circunstancias adversas donde por una mala decisión personal tienes que volver a reinvertirte y tienes que tomar decisiones que cambian tu vida. Y comencé a estudiar la mente humana. Yo, viniendo del punto del sector empresarial, es por qué hay unas empresas que crecen más que otras, aunque están en el mismo sector. ¿Por qué hay empresas que son capaces de competir con países mucho más desarrollados y son exitosas? Y tiene que ver con la gente. Tiene que ver cómo la gente procesa la información frente a los desafíos que en este mundo cambiante son de día a día. Y entonces el coaching de alto impacto es sacar a la gente de su zona de confort con herramientas que rompan todos los esquemas que tú te puedas imaginar, para que quizás la gente nos entienda. Es, si yo te digo que recuerdes dónde estabas tú el día que se cayeron las Torres Gemelas, tú lo vas a recordar porque fue algo que impactó tu mente, ¿verdad? Si te digo dónde estuviste en el último terremoto, te vas a acordar porque impactó. Las herramientas que utilizamos son para impactar tu mente, borrar tu circuito de pensamiento y reentrenar tu mente para que, a pesar de tus creencias sobre las cosas y tus miedos, tú puedas tomar decisiones. Entonces hacemos cosas como la gente camina descalzo sobre fuego, sobre vidrios rotos, dobla un clavo con la mano o rompe la flecha con la punta en la garganta. Hacemos cosas que tú no harías, pero que si te preparan mentalmente las haces y te das cuenta que si eres capaz de hacer esas cosas extremas, ¿cuántas otras cosas más en la vida te estás perdiendo de hacer o de transformar tu vida o llevarla a otro nivel por esos miedos y esos temores? Y el miedo es el miedo es inherente al ser humano, pero para graficarlo es como que en tu vida
en vez de conducir tú tu vida, imagínate un carro, estás conduciendo tu vida, tú le cedes el volante al miedo. Y entonces es el miedo el que conduce y tú vas en el asiento de al lado aterrado porque el miedo pues te va llevando por caminos difíciles. Entonces, entendiendo que el miedo no desaparece, es aprender a manejar el miedo, tus creencias, para poder tomar decisiones que cambien tu vida y por ende la de la empresa. En las condiciones que vivimos hoy en Ecuador, los problemas de seguridad, etcétera, y en las condiciones que se van dando en el mundo de unos cambios radicales en tecnología, cambio climático, geopolítico, la potencial guerra atómica que acabamos de vivir, el trabajo de personas como tú, de tu profesión, se vuelve indudablemente necesario y útil. Yo doy seminarios en Francia, Alemania, España, Reino Unido, en Estados Unidos, Ecuador, en general en el mundo. Y curiosamente, los problemas que tienen las empresas, sea en el Asia o en Europa o en Latinoamérica, son exactamente igual, porque la condición humana es igual. Vivimos en un mundo cambiante que genera miedos y dudas. Primero, desde el punto de vista empresarial, si abres o cierras una sucursal, si contratas a alguien, si haces un contrato, si lo cancelas. O sea, todos los días estás tomando decisiones que nos dan miedo porque como ser humano tú no quieres fracasar porque tienes miedo a ser rechazado y no querido. Ese es tu último miedo como ser humano. En este mundo cambiante, yo siempre digo a la gente y en las empresas que la condición más importante cuando contratas a alguien, más allá de sus habilidades y conocimientos sobre el determinado cargo que va a ejercer, es su capacidad de adaptarse. Porque en el mundo cambiante todos los días estás expuesto a cambios, y no solamente cambios internos, sino los externos. Guerra en Ucrania y Rusia, guerra entre Irán e Israel, baja el precio del petróleo, hay cambios económicos, hay situaciones financieras que nos afectan. Entonces yo siempre digo, mira, eso no lo puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es cómo reaccionas tú frente a ese entorno. Tienes que armar un equipo altamente comprometido que te permita esos desafíos que a la gente le tiene miedo, tú aprovecharlos. Porque cuando viene el invierno la gente se va y el que se queda es porque tiene una fortaleza mental y una decisión estratégica sobre determinada porción del mercado, del país o de negocio. Los que se quedan se llevan la mejor parte del pastel, pero te da miedo, pues, o sea, si tú estás en un negocio y tienes agentes externos que te complican, te da miedo. En el caso mío, que sigo siendo empresario, yo pertenezco a un grupo hace más de 40 años, donde nunca tomamos decisiones basadas en cambios de gobierno, que si van a cambiar la ley, que si los aranceles. No, nosotros tomamos las decisiones en función de que si el negocio es bueno, de que si tiene una rentabilidad adecuada y si tenemos las herramientas y las personas necesarias para enfrentar ese desafío, que la gente en época de crisis se va. Yo creo que las crisis son grandes oportunidades, pero necesitas prepararte mentalmente, que es lo que hago. Y no es de motivación en realidad, porque la motivación se te va, o sea, a los 4 o 5 días regresas a tu forma de ser. La palabra correcta no es inspiración, no es motivación, es inspiración. Inspiración es querer ser como tú eres, dejar esa huella, hacer las cosas con pasión. Amo como lo haces tú y quiero ser parte de tu equipo. Me encanta el propósito, la meta que tenemos porque soy parte de ella, porque en el fondo son los porqués los que hacen que tú lleves adelante con éxito las cosas y no los objetivos. Entonces, ese proceso de inspiración que tiene una serie de elementos, los trabajamos para que, en primer lugar, la empresa y su gente tengan claro el objetivo, porque como directivo de una empresa, cuando tú le presentas una visión, presentas un objetivo, ¿tú crees que la gente tiene el tema claro? No lo tiene. Ellos lo tienen claro a su manera. Entonces tú dices rojo y yo estoy viendo un rojo bajo oscuro, tú estás viendo un rojo más encendido y entonces remamos a distinto tiempo y eso impide que la empresa reme al mismo ritmo y por eso crecen unas empresas más que otras. Uno de los grandes desafíos que hay hoy es la dinámica de cambio tecnológico. La gran amenaza o oportunidad de, por ejemplo, la inteligencia artificial. Y se habla de la ley de Moore, de la velocidad del cambio tecnológico versus la velocidad de aprendizaje. Esto en el ciudadano común, en el
no solamente en el empresario, pero en el empleado, el profesional, genera una angustia sobre su capacidad de poder, primero, mantenerse al ritmo del desarrollo tecnológico. Segundo, sobre su empleo, porque la inteligencia artificial destruye empleo, crea empleo o transforma empleos. Entonces, ¿en qué categoría vas a estar? ¿Cómo transmitir a las personas? Qué buena pregunta. Lo difícil o lo que te cuesta no es el cambio, sino la resistencia al cambio. Y si tú miras la historia, cuando el mundo se movía en carrozas y caballos y llegó el vehículo, el mundo dijo, esto se acabó, va a ser una crisis mundial, porque el herrero que hacía la herradura para el caballo, el que le daba de comer al caballo, desapareció. No, la gente se adapta rápidamente. Hoy tú ves la industria automotriz, la cantidad de trabajos y oportunidades que da. La inteligencia artificial no es una moda, es una herramienta que rompe nuestras capacidades mentales de lo que pensamos que puede hacer. Y te voy a poner un ejemplo que poca gente lo conoce. Reciente. En la guerra de Ucrania contra Rusia, uno de los objetivos de Ucrania era destruir la fuerza aérea rusa. Y entonces trabajan con inteligencia artificial y la inteligencia artificial les diseña un plan para que con unos contenedores, con choferes rusos, atraviesen el espacio ruso, lleguen a unas gasolineras, a varias gasolineras o puntos cercanos a estas bases aéreas, porque fueron 4. Se abre el contenedor y desde ahí mandan un misil que si lo mandarían de Ucrania lo pudieran detectar y lo pudieran derribar. Mandan el misil y destruyen gran parte del equipamiento aéreo a los rusos. Y los rusos son expertos en tecnología. Entonces, claro, la inteligencia artificial es una herramienta que te permite a ti utilizar información mundial a beneficio tuyo. El desafío es hacer las preguntas correctas y saber en qué te puede ayudar. Y para ir más allá, si tú me preguntas a mí en el futuro qué creo yo que va a pasar, yo creo que la inteligencia artificial no es mentira que va a suprimir puestos de trabajo. Pero no le tengamos miedo porque va a suprimir el puesto de trabajo de muchas cosas que se hacían cotidianamente con facilidad. Y al hacerlo, las empresas van a ser más rentables. Al ser más rentables las empresas deberían de pagar más impuestos. Y ese dinero que recibe el gobierno lo debe de devolver a los ciudadanos en dinero para estudios, ocios. O sea, tú vas a trabajar menos, vas a disfrutar más, el gobierno recaudaría más y ese dinero lo redistribuiría en la sociedad. Esa es la parte óptima. En el camino hay todavía muchos baches y cosas, pero no hay que tenerle miedo. Yo, por ejemplo, utilizo inteligencia artificial. Cuando voy a hacer una presentación, oye, hago unas presentaciones de lujo que yo no las podría hacer. Y tú le haces preguntas de lo más variada, acostúmbrate, porque los cambios son ya. Y no solamente en inteligencia artificial, sino la forma de hacer negocios. Cada vez la intermediación en los negocios se hace más compleja, salvo que tú tengas un inmenso valor agregado, que tu comprador y tu vendedor lo perciban, que te permita seguir en esa intermediación. De lo contrario, te van a bypassear. Entonces, el mundo tiene muchos cambios y ese ruido nos da miedo, pero son grandes oportunidades si es que te anticipas a lo que viene y te transformas. Y no digo cambio, porque el cambio es mejorar lo que hacías un poquito e ir ajustándote. Transformación es ir al futuro de una manera totalmente diferente. En el aspecto de la estructura demográfica del mundo y de nuestro país, las poblaciones van envejeciendo. Sí, sí. Vamos envejeciendo. Yo ya estoy a los 76 años. Y este desafío, esta nueva tecnología, estos nuevos instrumentos, estas nuevas herramientas, generan una serie de ansiedades sobre hasta en el lenguaje que se usa, ¿no es verdad? Sí. ¿Qué trabajo ves tú, crees tú, que se está haciendo? El otro día conversábamos con Rafael De Caro de un programa que ha sacado la Universidad Casa Grande para mayores de 50 años, sí, un diplomado, me parece excelente. ¿Tú sientes que hay una necesidad o no, una aspiración de los mayores de 50 años realmente de actualizarse
de incorporarse a ese proceso, de no quedarse fuera? Son decisiones personales. Hay gente como tú y yo que nos apasiona y somos curiosos y investigamos las cosas nuevas y nos adaptamos. Por eso te decía yo al comienzo que una de las cualidades más importantes en el ser humano es su capacidad de adaptarse. Y fíjate tú, esto de que hablas tú de generacional, tu vida es proporcional a la gente que te rodeas. Te rodeas de tontos y te haces tonto. Rodeas de gente inteligente y gente actualizada para que crezca. Nosotros como grupo tenemos destinamos el 5% de nuestras utilidades para un think tank, donde receptamos proyectos de gente joven. Y un día se aparece un grupo de jóvenes y nos presentan un proyecto espacial. Ven, el proyecto espacial espectacular. Y claro, ellos con el conocimiento de esta oportunidad, pero sin la experiencia administrativa y sin el músculo financiero, ya hemos hecho una sociedad. Y estamos hoy ya formalmente en una sociedad para este proyecto espacial. Tú me hubieras preguntado eso hace un año y te decía, a ver, ya no vamos a lanzar ningún cohete y no es esa la idea. Pero tiene el concepto de el mundo se mueve en los satélites y se baja información. Nosotros lo que hemos hecho es tener un espacio dentro del universo con un satélite para bajar una información que el resto no la puede bajar. Y es una inversión que para los grandes jugadores es muy pequeña, porque nosotros estamos dispuestos a hacerla y ofrecérsela a todos los grandes jugadores que no la quieren hacer. Entonces, la adaptación no tiene que ver con la edad, tiene que ver con tu real interés en seguir creciendo y aprendiendo. Yo tengo gente en Japón, tuve la oportunidad de trabajar con unas empresas de 70 años que sigue pensando en cosas que ellos quizás ni la van a ver, pero están ahí. Entonces, creo que una de las cosas que la gente ya de nuestra edad tiene que hacer es comenzar a mover más el cerebro. O aprendes a tocar un instrumento, o aprendes un idioma, o si ves activo, vivo y productivo en tu actividad, sin la limitación de que lo que yo hice funcionó, porque lo que tú hiciste funcionó hasta aquí, pero de aquí en adelante probablemente necesitas ya un input de gente que está más actualizada. Yo me siento con gente joven, oye, me hacen un paseo con una información que yo no la veo venir todavía, pero como estoy en esa búsqueda permanente, me encanta. Y entonces, ¿qué hago yo con las empresas? Cojo información de distintas empresas a nivel mundial y las tabulo para ver cómo se pueden aplicar eso en América Latina. Ecuador, a diferencia de lo que muchos ecuatorianos creemos, tenemos una capacidad de adaptarnos a los cambios con mucha rapidez. Porque este país de aquí, tú eres un todólogo, haces de todo y aprendes a hacer de todo. Lo que nos falta es una estrategia y un acompañamiento del sector público para, no que nos ayuden, sino crear las autopistas por donde podamos transitar. Por ejemplo, los acuerdos y tratados comerciales, el simplificar los procesos de tramitología. Pero las empresas ecuatorianas pueden competir con el mundo. De hecho, yo compito con coaches a nivel mundial. O sea, el hecho que estés en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en Estados Unidos, te da el entendimiento que tú, si tienes el conocimiento y la capacidad, estás a la altura de. La otra faceta de este cambio es el famoso cambio climático. Un cambio que genera una enorme controversia, porque hay controversia, que hay los que lo niegan y hay los que nos preocupamos. Y como que nos falta todavía cultura para entender que hay un proceso de consumo que está llevando a que nos comamos, valga la redundancia, el universo. Y hay que generar, entonces hablamos de la sostenibilidad. Y se vuelve la sostenibilidad un argumento de marketing y que también tiene mucho que ver con face washing, ¿no es verdad? Sí. Y no con estrategias de publicidad, etcétera. ¿Y cómo sientes en toda tu experiencia internacional, sientes que realmente se está dando en la ciudadanía, en las empresas, una conciencia de la real sostenibilidad, de la defensa del medio ambiente? Ser un buen ciudadano es ser un buen empresario. Yo creo que pasa por un principio de responsabilidad frente no solamente a tu ciudad, tu país, sino frente al mundo. Hay empresas que sí tienen claro que hay procesos que hay que cambiarlos. Por ejemplo, nosotros estamos en el sector turismo, movemos barcos y hay un grado de contaminación que lo compensamos con
cientos de hectáreas que tenemos donde hacemos esta compensación de huella de carbono. El mundo va hacia allá y creo que los países industrializados cada vez van a premiar más a aquellos países que tienen esta huella. El consumidor cada vez es más selectivo en lo que te hace bien a ti, en tu salud. Tú ves a la gente joven que coge y lee la etiqueta. Tú y yo no leíamos la etiqueta, veíamos nada más la marca si nos gustaba y compramos. Esto es la fecha de caducidad, que contiene, no contiene, que es bueno para ellos. Y en la parte ambiental también. Y tú ves ahí sectores, por ejemplo, como la pesca, que eran sectores antes muy agresivos. Hoy tienen acuerdos internacionales, mundiales, para que haya un respeto, hay una veda, haya una serie de normas. Y el comprador americano, europeo, te dice, te compro o no te compro porque no cumples con tus normas y exigencias. Y así pasa en varios productos. El banano tiene productos orgánicos. Creo que el mundo va para allá y la gente joven es más consciente, anda en bicicleta porque quiere contaminar menos. Nosotros y yo en particular creamos la Fundación Natura hace años, claro, que nos decían que con mi socio Roque Sevilla que éramos los defensores de los pajaritos y los perritos y los gatitos, porque ese era el concepto. Pero hicimos, gracias a una gestión de Roque Sevilla, hicimos el primer canje de deuda por la naturaleza que permitió al Ecuador tener fondos de países que ya daban casi por perdida esa deuda y entregarla para que con los intereses podamos mantener áreas verdes y reservas ecológicas en el país y crear un sistema que se llamó EduNat 1, EduNat 2 para educar en los colegios a la gente para que tenga una visión de lo que es el medio ambiente, más allá de los pajaritos y los perritos. Entonces, yo te diría que hoy en día hay mucho manoseo sobre el tema y hay muchos intereses geopolíticos. Tú ves que grandes naciones entran en un acuerdo, salen del acuerdo y tú dices, a ver, los grandes jugadores que deben de dar el ejemplo no lo dan. Pero este es un mundo donde somos más los que vamos aportando y eso crea una tendencia que creo que será un plus es ya y en el mediano plazo sin duda. Tú has tocado un tema crítico también en la dinámica del cambio de lo geopolítico y lo estamos viviendo. Así es. Lo estamos viviendo y genera angustias. Y es una dinámica y verdaderamente que hoy con las armas que existen ya amenazan a la humanidad. O sea, no es lo mismo como una guerra entre Roma y Egipto. Claro. No, estamos hablando de otro cosa. Los tiempos cambiaron. Así es. ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo perciben la gente internacional con la que tú has hablado? ¿Cómo perciben este proceso? A ver, los empresarios ya siempre decimos que ya tenemos suficientes problemas con nuestro negocio. Y claro, te ponen sobre el tapete este proceso geopolítico de espacios, de guerras, de necesidades, de protección. Y son factores que tú no controlas. Las bolsas de valores se mueven, suben, caen. Ese es el mundo. Por eso te decía que es un mundo altamente volátil. Y yo siempre regreso a lo básico. No puedes controlar lo que no controlas. Controlas lo que tú decides, lo que decides dentro de tu empresa. Mira, si nosotros como empresarios hubiéramos esperado que se alineen todos los planetas para tomar decisiones, no hubiéramos hecho ni la 20ª parte de lo que hemos hecho. Nosotros decidimos en función de lo que queremos o de lo que creemos. Lo que pase afuera no lo controlamos, pero nos vamos adaptando. Y en el mundo peor todavía, tú no sabes qué está pasando ahorita, si va a haber otra guerra por otro lado. No lo sabemos, pero tienes que tener la capacidad para girar con decisiones rápidas y adaptarte al entorno. Adaptación, adaptación, adaptación. Como decía Darwin, no es el pez más grande o el más fuerte el que sobrevive, sino el que más rápido se adapte. Y ahí tú ves las Galápagos, las iguanas se han ido adaptando a cada isla, unas nadan, otras son color verde, otras son colores oscuros. Los pingüinos, cuando yo le digo a los pingüinos, hay pingüinos en Galápagos, me dicen, no, pues si el pingüino es el polo norte, el polo sur. No, son pingüinos que se han ido adaptando y así es la especie humana no es la excepción. Así es. Joaquín, este es un programa que está orientado a emprendedores, empresarios, y se llama La Letra Colorada porque está orientada a que veamos la letra chiquita, la de los contratos, la de las pólizas, las que te presentan amenazas y oportunidades. Claro. En la letra, los loopholes, en la ley, etc. ¿Cuál sería tu recomendación a estos emprendedores, empresarios? ¿Qué letra colorada? ¿Cómo ver este proceso de esta dinámica del cambio? ¿Cuál sería tu recomendación? Mira, lo primero, lo que yo siempre digo, te pido y te imploro que sueñes en grande.
tu vida, si no tienes sueños, es una vida sin ningún tipo de inspiración, motivación o de crecimiento. Sueña en grande, no le tengas miedo a los desafíos. Nunca renuncias a tus sueños. Si no te funciona, cambia de estrategia. Y si no te funciona, cambia de estrategia. En ese proceso de ir tras tus sueños tienes que tener un plan. Primero saber dónde estás, a dónde quieres ir, tener un plan, seguir el plan, porque a veces la gente tiene el plan y no lo sigue, seguir el plan y espera lo mejor. En el camino van a haber desafíos porque, como digo yo, el mapa no es el mapa. Y esa frase la acuñaron en la Segunda Guerra Mundial. Cuando fue el ejército dijo, aquí están, y aquí con el ejército alemán, con los Panzers, vamos a avanzar. Pero vieron el mapa, pero en la realidad había unas trincheras donde los tanques se quedaron sin avanzar. En la empresa es igual, tú haces una planificación, pero a la hora de la hora el entorno cambia. Entonces, no tengas miedo, no renuncies, anda por tus sueños. Y la letra colorada aquí sería, ármate un equipo que esté altamente comprometido con ese ideal. Van a haber cambios, te adaptas al cambio. Pon el dinero donde tú creas que vale la pena, porque hay veces queremos hacer empresa, entonces ponemos 5 y nos endeudamos con 95 y al primer estornudo nos da pulmonía y se acaba la empresa, porque lamentablemente de 10 empresas, 8 fracasan y 2 sobreviven. ¿Qué hicieron esas 2 empresas? Ser consistentes, reinvertir para fortalecerse y para seguir creciendo. Las oportunidades están ahí. Yo, cuando hay gente joven que me dice, no sé a qué dedicarme, pero es que si hay un mundo de oportunidades, solamente observa. El error que sí no puedes hacer es primero poner la planta y después ver a quién le vendes, porque ese es un error común. Te emocionas, te ilusionas con algo que no has visto el estudio del mercado, no has visto dónde están las oportunidades reales para tu negocio. Entonces, si haces las cosas de una forma correcta, sin miedo, soñando en grande, teniendo un grupo comprometido, y haciendo las cosas bien, sin trampas, te auguro un buen futuro. El problema es cuando quieres los atajos, y el problema de la gente joven es que hoy quiere los beneficios muchas veces sin los sacrificios y las responsabilidades, y cometemos errores, porque en el atajo te pierdes, te sancionan, te golpean, y entonces pues vuelves a comenzar. Es como saltarte la fila y alguien te dice, oye, no, tiene que regresar, y cuando regresas ya hay 20 personas antes de la fila. Entonces, eso, no, la letra colorada es, ten el valor para creer en tus sueños, y en el camino, con la gente adecuada, crece sin temor, sé consistente que el tiempo te dará la razón. Y lo digo por experiencia, porque cuando yo me inicié con mis socios, crecíamos, y yo le decía, este es un negocio raro porque somos los más grandes, pero yo no tengo plata. Me decía, es que todos lo estamos reinvirtiendo. Pero es que allá, pues, algún rato me decía, espérate que algún rato las cosas van a mejorar. Entonces hay que tener también fe y paciencia en que lo que haces va a dar sus frutos. Joaquín, muchísimas gracias. Hemos sido una excelente conversación. Estoy seguro que sale mucha gente inteligenciada y beneficiada de lo que tiene que ser su vida proyectándose al futuro. Muchas gracias, Joaquín. Siempre es un placer verte. Tengo gran admiración y respeto y te agradezco por esta linda oportunidad. Gracias, Joaquín, igualmente. Muy bien, después de una pausa, seguimos con las conclusiones. En Ecuador no existe mejor manera más rápida de estar informados. Las noticias nacionales e internacionales, todas en tiempo real. Hoy somos la fuerza digital más grande en comunicación e información del país. Nuestras 30 cuentas en redes sociales, Instagram, Facebook, X, TikTok, se suman al canal. Vito TV, pioneros en la televisión digital del país. Estamos cumpliendo 10 años premiados por YouTube, a lo cual se suman 7 páginas web en una alianza tecnológica con Claro Ecuador para hablar de negocios, tecnología, entretenimiento, deportes, noticias. Somos un canal con 16 horas de programación en vivo. Carlos Vera, Janet Nostroza, Radio Centro con Javier Benedetti, La Letra Colorada con María Sol y Juan José Pons, Fernando Aguayo en América, Alberto Rigail en CEO Talks,
Doctor Juan Carlos Casinelli, Horizonte Productivo. Vito TVO cumpliendo 10 años de ser la mayor fuerza de comunicación del Ecuador. Descarga nuestra app Vito TVO para todos los sistemas, iOS y Android. Porque en nuestra multiplataforma, lo importante es siempre el instante. Ha llegado el momento de las conclusiones y hemos conversado con Joaquín Ceballos, que nos ha dado una visión muy clara de los que son los procesos de las dinámicas de cambio tecnológico, ecológico y geopolítico, y cómo uno tiene que adaptarse, cómo tiene uno que prepararse, cómo tiene uno que rodearse de equipos humanos verdaderamente que aporten, que contribuyan a un proceso hacia el futuro, cómo hay que tener fe en uno mismo, cómo hay que creer en uno mismo, que ahí radica la letra colorada, tener fe en el futuro, tener entusiasmo, motivarse y verdaderamente prepararse en un proceso continuo de formación y de adaptación a un mundo que tiene una dinámica de cambio verdaderamente intensa. Con esto hemos concluido el programa de hoy, espero que lo hayan disfrutado y que nos sirva para irnos formando hacia el futuro que siempre debe ser visto como un gran futuro para todos nosotros. Buenas noches.